Existe una relación bíblica entre la humildad y la confianza. Porque si tú eres humilde, vas a confiar en Dios. Pero si en cambio eres orgulloso, vas a rechazar toda autoridad de Dios. ¿Sí? Y si esto llega a suceder en tu vida, el rechazo a la autoridad de Dios, fíjate que te vas a ver en un lugar en donde tú no vas a descansar en todo lo que es la revelación de las Sagradas Escrituras. O sea, vas a estar muy lejos de la verdad. Sí. Así que yo te invito a que te acerques más a Dios con humildad para que recibas de Él revelación a tu vida y tú te encamines por buen camino y no resbales y seas agradable ante los ojos de Dios. Bueno, en esta hora una vez más, su hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo, para todas las naciones y para todo aquel que verdaderamente quiera acompañarme y compartir si es de bendición. Amén. Sean bienvenidos. Estamos en el estudio de Daniel. Ahora nos toca el capítulo 4. Seguimos en la segunda parte ahora. ¿Qué les parece? Bueno, con un recordatorio empiezo. Recordemos que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, de todo eso le tenemos que entregar cuentas a Dios. Los juicios de Dios son inminentes, pero como le dije anteriormente, cuando ya hay una advertencia de que se nos va a hacer un juicio, hay que prestarle atención y ponernos a cuentas con Dios. Sí, para que no seamos nosotros llenos de juicios que nos van a sacar gritos toda la vida y quizá por la eternidad. Por tal razón nosotros debemos de darnos cuenta que desde el momento que recibimos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos personas diferentes. Ya no somos las mismas criaturas. Todo es hecho nuevo en nuestra vida y nuestro comportamiento tiene que ser diferente a las personas del mundo secular. Así que vamos entonces a empezar y a continuar. ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos en el verso 18, nos toca hoy. Y siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Amén. Dice así: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Entonces, acá estamos de nuevo, donde Daniel, ¿verdad?, le va a interpretar el sueño al rey Nabucodonosor. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Recuérdense que anteriormente dijimos nosotros que dice dioses santos, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Y la palabra Elohim pues es aceptable, es plural, pero es aceptable en singular. Y acá es donde se agarra de esa manera, se toma de esa forma singular. Por tal razón, en Daniel moraba el espíritu del Dios santo, del único Dios. Así que vemos acá que cuando el rey Nabucodonosor está diciendo que sus sabios no pudieron interpretarle el sueño, le está diciendo a Daniel que lo haga porque en él sí mora el espíritu del Dios Altísimo. Dios acá está tratando de hacer una diferencia en lo que son los sabios autonombrados, ¿verdad?, que tenía este rey, que son estos Hartumín, ¿verdad?, los hechiceros, los magos, todos esos, de los cuales también tenía Faraón, recuérdense eso. Bueno, el Señor está haciendo una distinción entre Daniel y estos sabios. ¿Por qué? Porque Daniel sí tenía el espíritu del Dios Altísimo y estos sabios lo único que tenía, ¿verdad?, es una costumbre idólatra de los paganos, ¿verdad? Gente mentirosa, gente charlatana, eso eran los sabios. Por esa razón no pudieron darle la interpretación del sueño al rey. Vamos entonces. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño se ha
para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Bueno, aquí nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor sabía sabía que Daniel sabía la interpretación y que por eso él se había quedado atónito, turbado. Se había quedado asombrado Daniel de la interpretación de lo que Dios le estaba dando a conocer al rey Nabucodonosor. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá que el rey quería saber si él tenía opositores, o sea, si tenía enemigos, ¿verdad? Y era una de las formas que él podía darse cuenta de qué manera tomar el éxito. Pero recuérdese que el éxito se va a tomar solamente si tú tienes a Dios de tu lado. Por tal razón, si tú tienes enemigos, asegúrate de que esos enemigos no estén con Dios. Porque si ellos están con Dios, vas a perder. Pero si tú tienes enemigos que no están con Dios y tú sí estás con Dios, la victoria es tuya, es segura. Fíjate qué mensaje, qué interesante. Bueno, los versos 20 y 21 dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Bueno, vemos acá, fíjense qué interesante, que Daniel le está repitiendo el sueño al rey. Sí. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, Daniel lo está haciendo para que el rey se dé cuenta de que él sí le estaba poniendo atención, le puso atención a cada detalle del sueño que el rey Nabucodonosor le estaba relatando a Daniel, para que el rey se diera cuenta que la interpretación que Daniel le iba a dar era verídica, venía de Dios. ¿Sí? Le puso mucha atención Daniel al sueño. Verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces vemos acá, como les dije también anteriormente, que los árboles en la Biblia son simbolismos de los hombres, ¿verdad? Entonces acá le está diciendo, ese árbol eres tú rey. O sea, ese rey, su imperio creció hasta el cielo, o sea, se hizo grande. Verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Wow, qué interesante. Entonces, Daniel le está diciendo: tú eres este árbol y he escuchado cada cosa que has dicho. Qué interesante. Bueno, Daniel empieza entonces a dar la interpretación a partir de este momento, del verso 24. Pero nosotros debemos de aprender algo muy importante que tenemos que tener presente cuando Dios da la profecía. ¿Por qué da la profecía el Señor? Bueno, la profecía del Señor la da acá a largo plazo. Y esto siempre se trata de Dios moviéndose y obrando para establecer su reino. Sí, el único propósito de Dios cuando se está moviendo las profecías es establecer su reino. Sí, bendito sea Dios. Entonces, la profecía siempre está relacionada con este plan de Dios, con el establecimiento de su reino. Así que nosotros debemos de tener ese cuidado, de estarnos preparando siempre con el conocimiento de las profecías. Porque si nosotros ignoramos las profecías, no vamos a estar preparados para los tiempos del fin y vamos a caer en el engaño. Y para eso Dios nos deja las profecías, para que nosotros podamos someternos a su palabra, discernir, entender y aplicarla a nuestra vida, para que seamos privilegiados y nos hagamos partícipes del reino de Dios. Ese es el único propósito que Dios tiene cuando Él da las profecías, ¿sí? Algunas profecías son a largo plazo, como esta que vemos en Daniel, el libro completo de Daniel, que es para el tiempo del fin. Recuérdense que esta profecía fue sellada.
Pero hay profecías que se cumplen en nuestra vida a corto plazo. Y esto es en cuanto a asuntos personales. Por eso les dije anteriormente, si alguien, algún pastor, evangelista, alguien que tenga, ¿verdad?, este espíritu de profecía, este don, te dice algo, ponle atención, no lo ignores. Te voy a decir por qué, porque lo vas a ver aquí adelante qué le pasó a este rey por ignorar esta profecía. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Fíjate qué interesante. El término señor es un término de respeto para una persona. Daniel respetaba mucho al rey. Entonces, tarde o temprano nosotros descubriremos que el decreto de Dios, o sea, la respuesta a nuestra vida de todo lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos, va a llegar un día. Y eso va a ser en cuanto al juicio. Y ese juicio, sí o sí, será emitido a nuestras vidas. Y hay de nosotros si no estamos preparados para ello. Verso 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Bueno, fíjense qué interesante. Dios le está diciendo a este rey que él va a pasar todo esto hasta que él reconozca la autoridad de Dios. Estos 7 tiempos, 7 años, recuérdense que esos 7 años son importantes en el tiempo del fin. Y eso ya lo sabemos porque ya estudiamos el libro del Apocalipsis. Como les he dicho, Apocalipsis es la clave para entender este libro de Daniel. Bendito sea el Señor. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que este rey va a pasar 7 años con todo lo que le acaba de decir Daniel acá. Y lo que pasa es que al rey le vino un trastorno mental. Se volvió loco por 7 años. Y esos 7 años tenían que pasar hasta que él reconociera que de Dios es todo el poder. Y que él da el reino a quien él quiere y él lo quita el rato que él quiera. Y así le pasó a él. Así que esos 7 años, el número 7, recordemos que es el número de la santidad y del propósito. Por tal razón, esos 7 años que tenía que pasar y que pasó el rey Nabucodonosor fueron con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que él reconociera que Dios es el único soberano y rey de toda la tierra. Amén. Así que nosotros también podemos ponernos a pensar, fíjense, nosotros pasamos sufrimientos en la vida. Sí, eso es inconcebible a veces. Y gritamos y le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto si yo no le hago daño a nadie? Hemos escuchado frases de esas. Pero aquí hay un asunto que debemos de prestarle atención. No nos enfoquemos en ese dolor. No nos enfoquemos en ese sufrimiento. Porque todo está pasando en tu vida con un propósito. Todo tiene un propósito. Sí, por tal razón, enfócate en pedirle a Dios que te revele por qué motivo tú estás pasando esto, cuál es el propósito, qué va a salir de ese momento que estás pasando. Porque recuérdate que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es para los que con un propósito hemos sido llamados. ¡Aleluya! Por tal razón, no te enfoques en el dolor. No reproches, no reclames. Al Señor no le gustan los reclamos, ¿eh? Anímate y pídele a Dios que te revele cuál es el propósito de ese sufrimiento que hay más allá. Y eso es lo que poco hacemos, ¿verdad? Pero bueno, te dejo este tips. Verso 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Bueno, Dios sabe que a Nabucodonosor le tomará 7 años antes que él pueda darse cuenta de que Dios le enseñó muchas veces todo esto antes. Sí, se lo enseñó, pero él lo estaba ignorando.
Él lo estaba ignorando. ¿Cuántas veces ignoramos cosas que Dios nos dice? Se nos olvida. Y cuando nos llegan a suceder, nos acordamos y quizá ya es demasiado tarde. Verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira, Daniel dándole un consejo. Está diciendo, mira, rey, es tiempo de que empieces a reflejar justicia ante Dios. Haz misericordia, haz bondades. Haz todo lo que tenga que ver con el carácter de Dios. En pocas palabras le está diciendo Daniel. Para ver si así, ese juicio que te están diciendo que te va a suceder, tal vez Dios ve en ti un arrepentimiento y lo quita. Porque Él es el único que lo puede hacer. Sí. Bueno, 28 y 29 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Bueno, 12 meses. Encontramos un número. ¿Qué quiere decir ese número 12? El número 12 está relacionado con el pueblo de Israel. Y esto viene a enseñarnos algo hacia el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque, fíjate, bendito sea el Señor. Dios está haciendo esto hasta el final de los tiempos porque para bendecir a Israel siempre. ¿Por qué? Porque si Israel no se hace receptor de las bendiciones de Dios, nadie será receptor de bendiciones. Nadie. Porque todos tenemos una conexión con Israel. Todos tenemos una conexión con Israel. Sí. ¿Por qué? Porque recuérdense que es el pueblo escogido por Dios. El pueblo de las promesas. Que Dios lo llamó para que de él salga para todas las naciones la palabra, la bendición. Aunque Israel le falló. Pero Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Amén. Sí, por tal razón está el número 12 acá. Le da 12 meses para que piense que lo que le dijo allí se va a llevar a cabo si él no cambia su manera de pensar, su manera de actuar. ¿Cuántas veces nos han dicho, mira, ya cambia tu actitud? Mira, ya eres una nueva criatura en Cristo, pero no has cambiado tu forma de ser. Sigues odiando a la gente, sigues tratando mal a la gente, sigues diciendo palabras que a Dios no le agrada, sigues teniendo pensamientos obscenos, sigues actuando mal. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos dicen eso? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos enojamos, nos echamos de enemigos a las personas que nos están haciendo ver las cosas, porque quieren nuestro bien. Daniel, con respeto, le dice, Señor, al rey. Y le dice, mira, ya es tiempo que mejor empieces a hacer justicia, bondad y misericordia para ver que Dios lo vea, que tú has cambiado. Y ese juicio que te están diciendo que te va a caer, el Señor se arrepienta y no lo haga. Y así pasan nuestras vidas. Nos hablan, nos dicen, mira, arrepiéntete, arrepiéntete. Si no, te va a castigar Dios. Porque es que la palabra castigo no nos gusta escuchar. Pero ¿saben que la palabra castigo es un juicio? Sí. Por decir juicio de Dios, dicen castigo de Dios. Es un sinónimo. Por tal razón a nadie le gusta recibir un castigo, un juicio. Pero se te advierte, se te dice, mira, cambia, mira, haz las cosas bien, mira esto, mira lo otro. Pero nos enojamos y nos echamos de enemigos a todas las personas, ¿sí? A los que nos aconsejan. Daniel estaba aconsejando al rey, fíjate, diciéndole las cosas que verdaderamente tienen que hacerlo él bien para agradar a Dios. ¿Cuántas veces se te han acercado a ti con un consejo bueno, haciéndote ver que cambies para bien? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cómo has reaccionado? Bueno, eso verdaderamente está en ti y solo en ti. ¿Por qué? Dios siempre manda personas para bendecirnos. Y eso fue lo que hizo con el rey Nabucodonosor. Le mandó personas, los judíos, estos que querían alabar y adorar a Dios, Daniel, sus amigos, un ejemplo, muy cerca del rey, para bendecirlo. Y él lo ignoró. Él no se dio cuenta. Entonces Dios sabía que esos 7 años de castigo, de juicio, le tenían que pasar a él hasta que él reconociera que solo Dios tiene el poder en todo. Verso 30. Habló el rey y dijo, fíjate qué interesante.
El rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjate, eso lo dijo estando allí paseando en el palacio real. Y fíjate que si vimos anteriormente que el palacio puede ser una palabra que tiene matices religiosos, sí, o espirituales. Entonces, puede ser esto un tipo de santuario o una capilla pagana. Por tal razón, pues podemos deducir acá que el rey estaba en una capilla, en el santuario de sus dioses paganos, cuando esas palabras salieron de su boca. Y él se glorificó a él mismo. El rey está mirando su reino. Y este reino nosotros sabemos que fue enorme, poderoso. Al darse la gloria a él mismo, él está hablando y viviendo en orgullo. Y no le está dando la gloria a Dios. Verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Así, cuando Dios emite juicios, verdaderamente son rápidos. Como lo puede hacer en un segundo, como lo puede hacer en 12 meses. El tiempo que Él considere necesario para la vida de la persona. Al rey le dio 12 meses para que cambiara lo que Daniel le había dicho. Él no cambió. Y cuando él se glorificó él mismo en lugar de darle gloria a Dios, ¿qué pasó? Inmediatamente salió la voz del cielo. Le digo, mira, el reino se te ha quitado. Bendito sea Dios. Y los versos últimos que vamos a leer en esta parte 2 del capítulo 4 de Daniel dice, y de entre los hombres te arrojarán. Y esta es la voz del cielo que sigue diciéndole a este rey Nabucodonosor. Porque le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Verso 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma del águila y sus uñas como las de las aves. Y el último verso para terminar dice acá, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, se había vuelto loco, ¿no? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, cuyo dominio dice que tiene principio, pero no tiene fin. Aleluya. Y su reino por todas las edades. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que todo lo que Daniel pronunció en la revelación, ¿verdad?, que el Señor le dio en ese sueño a Nabucodonosor, todo se cumplió. Sí, todo se cumplió. Entonces, nosotros debemos entender que todo lo que dice acá en la Biblia, todo sucederá, todo se va a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios, ni una tilde, ni una coma pasarán. Fíjate, qué interesante. Todo tiene que cumplirse. Entonces, no es de que hay unas profecías se van a cumplir y otras no se van a cumplir. No, momento. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia, sus sagradas escrituras, todo se va a cumplir. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos ser personas, fíjate, qué interesante, que tomemos decisiones concretas en nuestras vidas. Tomar con seriedad la verdad bíblica. Es lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida. Como les dije, caminar conforme a lo que a Dios le agrada. Bendito sea el Señor. Entonces, el rey Nabucodonosor no debió pasar por esto si hubiese sido humilde. Pero él rechazó. No solo el consejo de Daniel. Se le dio 12 meses de tiempo de espera para ver si cambiaba. Y no lo hizo. Lo que hizo fue vivir en orgullo y glorificarse él mismo. Cuando era Dios el que le estaba permitiendo todo esto. Así que
Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser personas que verdaderamente toman en serio la palabra de Dios, las santas escrituras, aplicarlas a nuestras vidas y caminar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener el privilegio al final del tiempo poder estar con el Señor para siempre en la nueva Jerusalén. Así que te dejo con esto acá, hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo. Se te ama, ya sabes, será hasta la próxima. Y si este video es de bendición para tu vida, compártelo. Paz de Cristo.